Buenas tardes. Les doy la bienvenida al Seminario Internacional Góngora y el Barroco en el centenario de la deshumanización del arte. Esta es la tercera conferencia que se une a las dos anteriores. En la primera de ellas habló Nuria Morgado, luego Amelia de Paz y hoy tenemos con nosotros a un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Emilio Peral Vega. Ha dirigido muchos proyectos de investigación más desarrollo. Es también director del Grupo de Investigación, Literatura y Cultura de la Guerra Civil. Y es justo en esa época donde se sitúan sus investigaciones principalmente. Aunque ha escrito más de 40 libros, entre monografías, ediciones críticas y volúmenes coordinados, yo quisiera citar aquí estos libros que tienen que ver sobre todo con el teatro y con el teatro de la primera mitad del siglo XX. Formas del teatro breve español en el siglo XX, 1892-1939, de un teatro en silencio, la pantomima en España, de 1890 a 1939, retablos de agitación política, nuevas aproximaciones al teatro de la Guerra Civil Española. Podremos seguir con otros libros, pero no quiero que la presentación sea muy extensa, así que vamos abreviando. Entre las ediciones críticas podríamos citar la obra completa, la obra poética completa de Enrique Gil y Carrasco. Por tanto, también ha hecho calas en la literatura española del siglo XIX. O otras ediciones que tienen que ver, de nuevo, con el teatro. Teatro de la Guerra Civil, obras sobre el bando republicano, pero también sobre el bando nacional, y alguna obra sobre el teatro actual, con la edición de Hamelin y la tortuga de Darwin, de uno de nuestros mejores dramaturgos vivos, Juan Mayorga. Por supuesto, ha editado a Lorca, ha editado La comedia sin título, de la que va a hablar al final de su conferencia. Ha sido comisario de 6 exposiciones. Y eso es un trabajo impresionante, lo digo por experiencia. Es algo que lleva mucho, mucho tiempo y hay que hacer con mucho mimo. Por todo esto, y por todo lo que acabo de decir en esta presentación, podemos comprobar que estamos ante una persona muy capacitada en varios ámbitos de la investigación, de la docencia, y esto lo va a demostrar claramente con su conferencia. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra a Emilio Peral. Cuando quieras, Emilio, puedes empezar tu conferencia. Enormemente orgulloso y de que la iniciativa surja de la Cátedra Góngora de la Universidad de Córdoba, donde tengo tantos buenos amigos y donde me gusta ir con frecuencia. Efectivamente, voy a hablar sobre García Lorca, mi gran pasión investigadora ante el drama barroco. Y para ello voy a compartir las diapositivas del PowerPoint, que espero que no den problema, voy a ello, me dejarán de ver y me escucharán a partir de este momento. Así que voy a ello. Espero que no haya problema. ¿Se ve, verdad? Perfecto. Pues entonces comenzamos. Vamos a empezar mi exposición hablando de García Lorca ante el drama barroco como enorme referencia o como referencia más significativa de toda su trayectoria, dividiendo mi exposición en dos grandes partes. El drama barroco y su influencia en la obra lorquiana, esto es, en toda su producción original, fundamentalmente en 3 o 4 obras, y una segunda parte que versará sobre la influencia del drama barroco en la faceta de Lorca como director de escena y particularmente en su faceta de director de La Barraca. Como sabéis, el grupo universitario financiado por el primer gobierno de la República, que mantuvo su trayectoria desde 1932 hasta 1935 con Lorca a la cabeza y con otro director en sustitución de Federico García Lorca hasta el 36 con una continuación un tanto errática durante la Guerra Civil Española. Iniciando, por tanto, mi conferencia con la presencia del drama barroco y los referentes barrocos en la obra estrictamente de creación lorquiana. La primera característica que se ha de predicar de la dramaturgia de Lorca es su vocación antirrealista, que es un marbete que se puede aplicar a toda su producción desde el inicio, desde los llamados juvenilia lorquianos,
esto es, aquellas obras que Lorca compuso y que solo conocimos muy tardíamente, a partir de los años 80, compuso entre el año 1917 y su primer estreno teatral, El maleficio de la mariposa, en el año 1920. A todo ese conjunto de obras, tanto prosísticas, en verso, como sobre todo teatrales, las denominamos juvenilia. Digo que la mayor característica de la producción de Lorca es este antirrealismo desde sus juvenilias hasta sus últimas incursiones en el drama rural. Si hay algo que caracteriza ese drama rural de Lorca, las tres piezas que componen la trilogía trágica, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba, es también su fortísima dimensión simbólica y su pretendido apartamiento del drama rural en clave realista, es decir, del drama rural que venían cultivando fundamentalmente Eduardo Marquina o Jacinto Benavente, entre muchos otros. Y desde esa pretendida antirrealidad que pretende exhibir Lorca en su teatro, no nos debe extrañar el hecho de que Lorca se interese de forma reiterada, casi al modo de T.S. Eliot, uno de sus modelos poéticos, por todos los espectáculos de carácter ritual. Todos los espectáculos de carácter ritual en los que teatralidad y suspensión del tiempo lineal iban de la mano. Me estoy refiriendo a una serie de manifestaciones, como por ejemplo la misa cristiana, a la que Lorca definió como un espectáculo fervoroso. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a espectáculos de toreo y, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, codificada tal y como la conocemos en el barroco, y que en particular en su Granada natal, García Lorca definió como una apoteosis del teatro, en una de sus intervenciones en la presentación precisamente de un auto sacramental barroco de la Barraca. Ahí tenéis un primer texto en el que Lorca define la Semana Santa de Granada y la pone precisamente en relación con otro de sus referentes barrocos, Calderón de la Barca. Dice: había altares sembrados de trigo, altares con cascadas, otros con pobreza y ternura de tiro blanco, uno todo de cañas, como un celestial gallinero de fuegos artificiales, y otro inmenso con la cruel púrpura, el armiño y la suntuosidad de la poesía de Calderón. La cita del autor de La vida sueño no es casual en ningún sentido, pues el barroco es el punto de referencia inexcusable para Lorca a lo largo de toda su trayectoria, precisamente porque el barroco defendió un tipo de teatro que es con el que Lorca se siente más filiado y absolutamente contrario al teatro contemporáneo, un teatro empeñado en sus líneas mayores a ser un anclaje a la realidad y a ser una negación constante de la fantasía, de la poesía y de la metáfora pura en su sentido escultórico, el que pretendía darle precisamente Góngora. Así que en el barroco, Federico García Lorca encuentra su referente natural. Y encuentra su referente natural con dos modelos completamente diferenciados entre sí. Por una parte, en la farsa, que le une a su vez a Cervantes, y por otro lado, en el auto sacramental, que le lleva directamente a una de las figuras que hemos citado, a Calderón de la Barca. En cuanto a la primera, la farsa, es la forma europea o es la forma de la denominación europea de lo que en nuestro primer barroco nosotros denominamos los entremeses, y particularmente los entremeses de Cervantes. La farsa se había convertido en una especie de punto de convergencia de toda la vanguardia europea y de todos los intentos de renovación de la escena europea desde finales del siglo XIX, durante las primeras décadas del siglo XX y hasta diríamos que hasta la década de los 30. ¿Por qué? Porque en ese pretendido antirrealismo que abraza toda la modernidad teatral, la farsa se convierte en una expresión primitiva del teatro y en una expresión teatral que privilegia los tipos teatrales frente a la individualidad propia del teatro realista.
y además conectaba la dramaturgia contemporánea con la recuperación de los tipos de la comedia del arte italiana, que se habían convertido también en una especie de reflejo de esa modernidad, no solo desde el punto de vista teatral, sino también desde el punto de vista escultórico y pictórico. No hay más que pensar, por ejemplo, en las reelaboraciones constantes que Pablo Picasso realiza de figuras tales como Pierrot, como Arlequín, como Colombina, en su primera pintura y en sus primeras inserciones en la pintura contemporánea. Así que el primer punto de convergencia de Lorca con el tardo Renacimiento o con el primer barroco representado por Cervantes se encuentra precisamente en la farsa y en los entremeses cervantinos. Me referiré a ellos de manera concreta cuando hable de su trayectoria como director en La Barraca, pero ahora me voy a centrar en la recodificación que de la farsa barroca, realiza Federico García Lorca en sus obras originales. Me voy a referir fundamentalmente a las dos farsas mayores de Federico García Lorca, La Zapatera prodigiosa, estrenada en 1930, y por supuesto a Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. La segunda farsa lorquiana, que estaba llamada a estrenarse en el año 1929, pero que por un asunto bastante turbio que originó la incautación del texto original por parte de la policía Miguel Primo Riverista, no llegaría a ser estrenado en el Teatro Español en una función doble hasta el periodo de la Segunda República en 1933. Federico García Lorca asume, por tanto, el modelo farsesco de los siglos XVI y XVII, pero lo reconfigura de manera absoluta. Ahí tienen una fotografía de Margarita Xirgu en el estreno de La Zapatera prodigiosa en el año 1930 y una segunda fotografía que me interesa mucho más, que es esta que tienen ustedes ante sus ojos, que supone el último cuadro de la representación de La Zapatera prodigiosa. Lorca respeta absolutamente el tabanque clásico, con una serie de personajes absolutamente prototípicos, un viejo casado con mujer joven en la perpetuación del esquema farsesco de la malmaridada, de origen medieval, pero de recuperación masiva durante el barroco español y particularmente en los entremeses de diferentes ingenios, el hombre viejo casado con la mujer joven y con una escasa individualización psicológica de cada uno de esos personajes, casi como personajes tipos que responden a modelos asumidos de la antigüedad. Ahora bien, a diferencia de otros recuperadores de la farsa tradicional, como pudiera ser el caso de Benavente o como pudiera ser el caso de algunas de las piezas del retablo jovial de Alejandro Casona o de algunas de las piezas de Rafael Dieste, los tres que he nombrado renovadores de la escena española, García Lorca opera un cambio muy profundo sobre el modelo barroco que asume, hasta el punto de hacer virar esas farsas a un nuevo género indefinido hasta ese momento, que en el caso de La Zapatera prodigiosa él bautizará como farsa violenta, y en el caso de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín rebautizará con el subtítulo de Aleluya erótica en 4 cuadros. ¿En qué consiste la recodificación del género farsesco llevada a cabo por Federico García Lorca? Pues si iniciamos el paseo por La Zapatera prodigiosa, la recodificación está sobre todo en el tránsito de haber convertido un personaje tipo, el de la mujer joven casada con hombre viejo, en un personaje de total entidad en la segunda parte de la función. De manera tal que este personaje de creación lorquiana no responde a partir del segundo acto de la farsa a la caracterización que la tradición le había dado. Esto es, a la de una mujer frívola que en una exaltación de la juventud acaba engañando a su caduco esposo, lo acaba convirtiendo en un cornudo, primero ignorante, luego paciente, consentidor y finalmente cornudo, vengador o no vengador, de acuerdo a los casos. Digo que Lorca opera una recodificación muy importante porque, al fin y al cabo, la zapatera prodigiosa, mujer joven casada con hombre viejo, se convierte en un personaje de entidad individual, de tal manera que en ningún momento de la función engañará a su viejo marido huido como consecuencia de los rumores de los habitantes del pueblo que habita, que dicen de él:
ser un cornudo por el trato flexible que su mujer, la zapatera, tiene con sus convecinos. En ningún momento engaña al marido, a quien le rinde incluso en su vida una devoción y una fidelidad absolutas, y en un recurso absolutamente barroco, pero que recodifica el género y le da otra entidad, la zapatera solo descubrirá la verdadera dimensión de su amor en una representación del teatro dentro del teatro, del viejo tópico barroco del teatrum mundi, del teatro como representación. La zapatera, solitaria, recibe la visita de un ciego disfrazado que enseña ante ella, lo tienen en la fotografía, un cartelón, una especie de aleluya, una especie de romance de ciego, en el que se cuenta la historia de un viejo cornudo que, profundamente enamorado de su esposa, tiene que abandonar el pueblo que lo cobija como consecuencia de los rumores de los vecinos que hacen de él un pelele. Es precisamente observando la representación de su propia historia cuando la zapatera conoce la dimensión de su amor y la condición bondadosa de su esposo, que a la sazón descubrimos que es el ciego disfrazado, que representa su propia historia. O dicho de otra manera, de las viejas andanzas de los entremeses de Cervantes, Federico García Lorca, a partir de un tópico barroco, el de el mundo como representación o la realidad como representación, hace suya una de las ideas de vanguardia, la de que el arte, en su codificación de la realidad, es mucho más valioso y tiene mucho más valor de representación que la realidad misma. O dicho de otra manera, si me permiten una tercera, el arte nos puede dar un conocimiento de la dimensión de la vida mucho más certero que la propia realidad o la propia sucesión de los hechos. Así que la reconciliación entre la mujer fiel, ya no propiciadora de cuernos, y el marido viejo se produce precisamente por la mediación de un romance de ciegos, de una representación artística y por tanto de una sublimación en forma de arte de la realidad. La segunda farsa a la que me voy a referir, que tiene claramente una dimensión también barroca, es Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Como les anunciaba, para mí, y lo digo continuamente ante mis alumnos, es la mejor obra jamás compuesta nunca por Federico García Lorca, a pesar de que haya sido una obra que ha tenido una escasa dimensión escénica y que todavía está a falta de una representación en un gran teatro nacional que haga de ella un clásico, como merece ser. Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín presenta el mismo motivo temático que La zapatera prodigiosa, la de un hombre de claras connotaciones quijotescas, pues comparte con Don Quijote su edad. Recuerden aquello de frisaba la edad del caballero los 50 años. Perlimplín tiene la misma edad que Don Quijote y como Don Quijote vive absolutamente aislado de cualquier apetencia de tipo erótico, enfangado en la lectura de sus libros, en este caso no de caballerías, sino libros románticos, que son los que hacen pasar jornadas de asueto a este viejo Perlimplín, absolutamente aislado de cualquier contacto con ninguna mujer. Es mediante la mediación de su criada Marcolfa cuando Perlimplín toma conciencia de la necesidad de casarse, precisamente para pasar su vejez en compañía. Y efectivamente, la relación entre Perlimplín y Belisa, a la sazón la joven que acaba contrayendo matrimonio con Perlimplín, es nuevamente una exposición de Lorca sobre el antiguo y viejo tópico, quizás el más frecuentado por toda la historia de nuestra literatura y muy particularmente de nuestra literatura dramática, de la malmaridada, de la mujer joven casada con el hombre viejo. Lorca juega con nosotros en un prodigio de arquitectura barroca, puesto que plantea ante el espectador un horizonte de expectativas claramente asumibles. El espectador español lleva más de 400 años observando esta fábula o presenciando esta fábula, de manera que en el momento en que reconoce en el escenario a un viejo indefenso que ha de casarse con una mujer frívola y joven, sabe cuál es el resultado del entuerto.
el viejo acabará convertido en un cornudo, engañado preceptivamente por la mujer casquivana. Digo que Lorca juega con nosotros porque los dos primeros cuadros de esta farsa llevan al espectador donde el espectador quiere llegar. Esto es, ante la presencia de un cornudo ignorante que es engañado durante 5 veces con 5 hombres distintos durante la noche de bodas, mientras que, cansado por la celebración, duerme ronca, apacible, en el pensamiento, en sueños de que su mujer le ama y le amará el resto de sus días. Ahora bien, cuando el espectador ha bajado los brazos, cuando Lorca ha conseguido que el espectador baje los brazos y que tenga la pulsión de reírse de ese cornudo del que se lleva riendo 400, más de 400 años, sin que tenga ningún sentimiento de culpabilidad por esa risa, porque estamos instalados en una definición carnavalesca que propende a ello, al triunfo del sexo, al triunfo del pecado, al triunfo de la juventud, Lorca hace un viraje grandioso mediante el cual aparecen ante el espectador dos duendes que recorren la cortina, que corren la cortina y que impiden ver al espectador el engaño de cuernos que está dichoso de contemplar una vez más ante sus ojos. Y solo esos duendes que hablan directamente al espectador y le dicen, duendes de filiación shakespeariana como Puck en El sueño de una noche de verano, los duendes hablan directamente con el espectador en el rompimiento de la cuarta pared, evidentemente, que no es una modernidad, sino una cosa bien añeja que procede de hace muchas centurias. Con el rompimiento de la cuarta pared, los duendes hablan al espectador y le dicen: tú has venido al teatro a contemplar la claudicación de este vejete, tú has venido al teatro a reírte de mi personaje, pero te confundes. No es esto lo que vas a presenciar, sino la transformación de mi personaje en un ser digno y en una especie de Cristo redivivo. Y efectivamente en ese momento se descorren las cortinas y presenciamos a Perlimplín ataviado con unos enormes cuernos de alce que delatan su condición de cornudo. El espectador siente la pulsión de volverse a reír de este cornudo asumido, pero ha cambiado su modo de expresión. Por primera y única vez en la función, Perlimplín asume el verso como forma de expresión, haciendo suya la vieja máxima lopesca de adaptación de fondo y forma en el teatro. Perlimplín dice lo que sigue: amor, amor, que estoy herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido el ruiseñor, bisturí de 4 filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Efectivamente, los versos delatan la conversión del personaje en otro ser, de una dignidad y una individualidad absolutamente ajena a la tipología consabida del entremés barroco, con una retórica que nos recuerda al San Juan de la Cruz clarísimamente. Mm, Perlimplín alcanza una dignidad que ni siquiera atisbábamos y que conduce al personaje primero a la negación de la convención burguesa, en virtud de la cual el cornudo debe hacer penar a su burladora como consecuencia del caso de cuernos. Digo que trastoca esa convención burguesa porque es el propio Perlimplín quien insta a Belisa a que la engañe reincidentemente en los brazos de los jóvenes, puesto que él no puede ofrecerle nada de lo que ella ansía. Y un último cuadro final en el que Perlimplín, transformándose en un viejo joven de la capa roja, con claras connotaciones donjuanescas, realiza un acto de inmolación personal ante los espectadores y ante la propia Belisa, casi convertido en un Cristo que arroja su sangre para redimir la cadena que ha asumido Belisa, la del matrimonio con un viejo hombre que nunca podrá satisfacer sus deseos sexuales y sus deseos de libertad. Es decir, que partiendo de un tabanque de personajes muy codificados y de acción simple, Federico García Lorca lleva en primer lugar la farsa
hacia la plenitud de la idea de que el arte, esa idea vanguardista de que el arte sobrepasa la vida en el conocimiento de la realidad, y en segundo término a un tránsito que lleva el entremés puramente cervantino a la más acabada de las tragedias. En el caso de Perlin Plin, ese tránsito del personaje cornudo a un personaje con connotaciones crísticas que se inmola en favor de su esposa. El segundo modelo el segundo modelo barroco que adopta Federico García Lorca en su etapa como creador es el auto sacramental. Creo que el modelo más persistente a lo largo de toda su trayectoria, puesto que Calderón era el punto de referencia inexcusable para él y sin duda, junto a Maeterlinck, el simbolista de origen belga, los dos nombres cruciales para entender la producción teatral de Federico. La recuperación del auto sacramental en Centro Europa se inicia a partir del año 1922. Pero incluso en este terreno, Federico García Lorca abre camino. A través de una pieza muy poco conocida, los lorquistas la conocemos, pero quizás ustedes no, que Lorca compone en el año 1918, todavía sin haber cumplido los 20 años y sin haberse convertido en un escritor profesional, y que está dentro de sus obras teatrales inéditas de juventud, que se llama El primitivo auto sentimental. Una pieza muy breve en la que Federico García Lorca realiza un ejercicio en el propio título de desorientación para el lector, pues coloca al lector moderno en un auto, una palabra de claras connotaciones medievales, nos podría llevar a las representaciones de misterios todavía dentro de las iglesias, al auto de los Reyes Magos, pero que se titula además el primitivo, y esa palabra es de una connotación extraordinariamente importante en el tránsito del 19 al 20, primitivo auto sentimental. Para un auditorio español, la palabra auto va siempre adjetivada con el término sacramental y él transfigura ese término, esa adjetivación de sacramental a sentimental, iniciando una senda que no se acabará en toda su trayectoria, pues a Lorca le interesa el auto sacramental barroco no sólo como una forma de expresión de exaltación del misterio de la transustanciación católica, esto es, del sacramento de la Eucaristía al modo barroco, sino como una forma de legitimación de su forma de amar. Es decir, el componente teológico propio del drama barroco es travestido conscientemente por Lorca para convertir a esos personajes alegóricos propios del auto sacramental barroco en una manera de legitimación del amor entre hombres, amor homosexual, de manera tal que el modelo del auto sacramental barroco se convierte en una forma de legitimación, insisto, no de la Eucaristía cristiana, sino del amor entre hombres. Esa recuperación del auto sacramental barroco se había iniciado primero en Lorca, hay que decirlo, porque de manera consensuada se dice que la recuperación del auto sacramental barroco se inicia fundamentalmente en Austria, en Alemania y en Suiza, en la Suiza alemano-parlante. No es cierto, se inicia con Federico García Lorca en el año 1918, pero es cierto que tiene una continuidad escénica a partir de la recuperación del auto sacramental del Gran Teatro del Mundo, de Calderón de la Barca, en el Festival de Teatro de Salzburgo en el año 1922. El texto calderoniano es recuperado nada más y nada menos que por uno de los grandes simbolistas alemanes que realiza la traducción, Hugo von Hofmannsthal, para todos, con la dirección de Max Reinhardt, uno de los grandes renovadores de la escena europea de principios del siglo XX, que colocan el auto de Calderón, convertido a partir de este momento casi en un patrimonio de la lengua alemana. Esto nos lo tendríamos que hacer mirar, ¿verdad? Que Calderón no sea todavía, bueno, lo es, pero que en los años 20 se convierta en un patrimonio alemán antes que español, pues bien, convertido a partir de ese momento en un patrimonio casi de la lengua alemana, es representado en la iglesia jesuítica de Salzburgo, es decir, en la iglesia de la Universidad de Salzburgo en el año 22, haciendo regresar los autos sacramentales a un espacio sacro. Ahora bien,
con una representación de claro carácter vanguardista que utiliza el fondo de escenario, como pueden ustedes ver, el fondo preexistente del escenario, una exaltación del misterio de la Inmaculada Concepción y un escenario claramente dividido en varias partes, en varios niveles. Esto es una novedad en la escenografía de los años 20, ya se lo adelanto, y con una dimensión volumétrica que tardaremos mucho tiempo en ver en España. Luego me referiré a eso. Pero ahora me tengo que referir a la recuperación que de ese auto sacramental se realiza en España, siguiendo los modelos centroeuropeos, que es presenciada por Federico García Lorca en primera persona y casi indirecto, y que hará que Federico García Lorca lleve este modelo hacia su propia legitimación de su caso personal. El Gran Teatro del Mundo, estrenado en el año 22 en Salzburgo, es reproducido con otra estética muy diversa en las celebraciones del Corpus en Granada, en unas representaciones que tuvieron lugar en el patio de los Alcázares de la capital granadina en el año 1927. Bajo la dirección de dos personas extraordinariamente importantes en la biografía de Federico, que son Antonio Gallego Burín, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Granada por aquel entonces, personaje muy... eh, bueno, si quieren luego me adentro en esta cuestión cuando las preguntas, personaje un poco turbulento porque de ser el gran defensor de Federico acabaría abrazando los postulados del falangismo y convirtiéndose en una especie de censor de algunos de sus amigos durante la República. Pero bueno, Antonio Gallego Burín con figurinismo y escenario de Hermenegildo Lanz, uno de los grandes titiriteros granadinos de la época y amigo personal de Federico García Lorca. Miren qué fotografías, qué belleza de recreación del auto sacramental en la Alhambra, en la Granada de 1927. Les he preparado varias fotografías. Eso sí, observen y quédense con este dato que lo retomaré al final de mi conferencia. Observen que la volumetría está ausente, que en España, a diferencia de Centro Europa, seguimos conservando telones de fondo, telones pintados, y que la única capacidad de crear volumetría es precisamente a través de los figurines o de construcciones superpuestas, ¿verdad? Fíjense esta segunda, también con telón pintado, maravillosa, con esa especie de exaltación de la hostia consagrada en forma de sol al final de la representación, o esta última verdaderamente bella con el cáliz. Y estos personajes que al modo de penitentes se aproximan al cáliz del misterio eucarístico. Y por supuesto, el auto sacramental, la recuperación del auto sacramental no fue patrimonio de ningún lado ideológico en la fértil España de los años 20 y 30. Esto es otra idea que hay que desterrar. Por eso a Federico García Lorca le interesa, además, sobremanera. No es patrimonio de ningún lado ideológico, aunque muy pronto lo será. Muy pronto lo será y ya llegaremos a la barraca. Sino que incluso aquellos prebostes de la intelectualidad republicana de izquierdas, del primer gobierno de izquierdas de la República, realizan una recuperación del auto sacramental por la modernidad que se deriva de sus personajes alegóricos, por las capacidades que otorga el auto barroco para una exhibición de vanguardia en lo que tiene que ver con lo escenográfico y con el figurinismo, y no en el simple sentido teológico, que luego hará que el auto se recupere de manera masiva, por ejemplo, por parte de la Falange durante la Guerra Civil Española. Me refiero a ello porque tienen ante ustedes una fotografía del Gran Teatro del Mundo, siempre el Gran Teatro del Mundo, representada en el Teatro Español en diciembre de 1930 y durante los primeros meses del año 1931, esto es, en ambiente claramente pre-republicano, por nada más y nada menos que Cipriano de Riva Cherif, en la dirección del Teatro Español. Y observen, ahora sí, con una escenografía, porque aquí sí había dinero de por medio, claramente vanguardista, no solo en las formas, sino en las volumetrías del escenario. Es decir, que existía una tradición carente de cualquier filiación ideológica, que había hecho del auto sacramental barroco, particularmente del Gran Teatro del Mundo y particularmente, por tanto, de Calderón, una forma de abrazar la modernidad escenográfica, textual y escénica en la España de los años 30. Esto evidentemente es asumido por Federico García Lorca para hacer también de dos de sus obras
2 autos sacramentales sin sacramento, con la única obsesión de legitimar, en primer lugar, su manera de amar. Me estoy refiriendo a la obra más importante de toda la producción lorquiana, que es El Público. El Público es un texto, como todos ustedes saben, de clara afiliación barroca, a pesar de su enormísima afiliación también con el surrealismo y con la poética surrealista, que Federico García Lorca empieza a pergeñar en su viaje a Nueva York en el año 1929, un viaje que le cambia la vida y que le cambia la vida en contra de lo que muchos dicen, no solo por el hecho de haber conocido el país de la modernidad, de haber presenciado la soledad de la megalópolis y todas esas tópicos que son verdad, sino también por haber ofrecido de sí mismo un conocimiento del otro hombre, y por haber conocido ambientes verdaderamente ignotos para él hasta ese momento. Por supuesto, el renacimiento homosexual del Harlem, que se vivió en el Nueva York de los años 29, 30 y 31, del renacimiento homosexual del Harlem negro, de los clubes de jazz, donde existían cuartos oscuros en la trastienda de esos clubes, y del Nueva York de los mataderos de carne en los que se encontraban los homosexuales, precisamente en las calles colindantes a donde vivía Federico García Lorca en la residencia de la Columbia University. De ese caldo de cultivo nace El Público, que Federico García Lorca parece que terminó o que tenía terminado cuando pasa por La Habana, de vuelta ya a España, y cuyo primer manuscrito parece que entrega al hermano de Dulce María Loinat, y que verdaderamente ese primer manuscrito pues, no ha llegado hasta nosotros y parece haber desaparecido. Bien. ¿Por qué me estoy refiriendo al Público? Una obra siempre filiada con la imaginería surrealista, y por qué estoy denominando el Público como un auto sacramental. Efectivamente, aquí no se trata de legitimar el sacramento de la Eucaristía en ningún sentido, ni la ortodoxia cristiana, pero sí se trata de personajes eh, con una escasísima individualidad que representan dentro del teatro, de acuerdo al tópico de la vida como representación. Toda la obra se desarrolla dentro de un teatro y se produce el enfrentamiento entre dos maneras de concebir el teatro bajo la arena y el teatro al aire libre, entendiendo por este último el teatro burgués, que no se atreve a exhibir las verdaderas pulsiones de los autores, y el teatro bajo la arena, ese teatro que se conserva en los cajones de los autores poco valientes que son incapaces de estrenarlos ante su público. Efectivamente, no se produce una legitimación de la Eucaristía, pero sí hay personajes de carácter alegórico, fundamentalmente los dos principales, el director y el hombre uno, o si quieren, Enrique y Gonzalo, y asistimos a la crucifixión simbólica al final de la obra de Gonzalo, aquel que se ha atrevido o que ha intentado atreverse delante de un público a contar su verdadera relación con el director de escena, con Enrique. Aquel hombre que, o dicho de otra manera, Lorca lo que postula es que aquel hombre que sea capaz o que se atreva en el año 30 a decir ante los espectadores que ama a otros hombres o a otro hombre, no podrá correr otra suerte que la de la crucifixión simbólica, desnuda, delante de ese espectador que le humilla. Esa fotografía es de la representación del estreno de la obra por parte de Lluís Pascual en el Teatro Español en el año 1986. Señores, más de 50 años después de haberla acabado de escribir. Y cómo, efectivamente, la sangre que vierte ese mártir se convierte en una especie de líquido revivificador, eucarístico, que podrá ser bebido por aquellos otros que continúen la senda y que tomen el testigo de la exhibición de las verdaderas pulsiones. Permítame que no me extienda más porque te voy a contar mucho de la barraca y entonces no quiero extenderme más. Luego, si quieren, en el turno de preguntas. Ahí tienen una fotografía de otras de las representaciones más actuales
de la representación en el Teatro de la Abadía de Madrid y del Teatro Nacional de Cataluña en una coproducción dirigida por Alex Rigola en el año 2015 en una representación verdaderamente maravillosa de ese mismo texto. Pero también cabe calificar como un auto sacramental sin sacramento la última obra de Federico García Lorca en la que estaba trabajando cuando fue asesinado. Una obra de la que solo conservamos el primero de sus supuestamente 3 actos, llamada Comedia sin título, o, según el propio Federico García Lorca, una obra llamada a titularse El sueño de la vida, en una clara emparentación con La vida es sueño de Calderón de la Barca. Efectivamente, esa obra también tiene lugar en un teatro. Los intérpretes son personajes que se disponen a ensayar el sueño de la vida de verano de Shakespeare y que interrumpen ese comienzo de los ensayos para iniciar una revolución dentro del propio teatro mediante la cual caigan las paredes y el público sea capaz de enfrentarse a otro teatro que enseñe las vísceras y la verdadera realidad de sus intérpretes y de sus autores. Cada uno de los personajes que desempeñan función en esa comedia sin título son designados, como en el auto sacramental barroco, por nombres que designan, nombres no alegóricos, sino de función, que designan su función en el drama. Ninguno de ellos tendrá nombre, todos ellos serán el autor, la actriz, el traspunte y así sucesivamente, para hablar efectivamente de una revolución metateatral que saque la víscera fuera del teatro convencional. Y ahora permítanme que me vaya, creo que me estoy enrollando un poco más de la cuenta. Joaquín, tú me dices lo que sea. Y la segunda parte de mi intervención, que se llamará El drama barroco, Lorca como director de escena La Barraca aquí, para el público no filológico quizá destierre alguna de las ideas tradicionalmente asumidas. Por mí ya escritas desde hace tiempo, pero que tradicionalmente no se asumen como tal en la historiografía de la barraca. La primera campaña de Federico García Lorca al frente de la barraca se sustenta en el año, o se sustancia, mejor dicho, era la palabra que estaba buscando, en el año 32. A partir de una ayuda de Fernando de los Ríos y del Ministerio de Instrucción Pública, La Barraca, ese grupo universitario que nace de mi universidad, de la Universidad de Madrid, de la Universidad Central, que entonces se llamaba así y que luego se apropió del título complutense robándoselo a Alcalá de Henares, para ofrecernos una mayor historia más dilatada en el tiempo. Esto no lo compartan, porque entonces me llamarán traidor de mi propia casa. Pues digo que la Universidad Central se convierte en el lugar de inicio de ese grupo universitario, muy generosamente financiado por el Ministerio de Instrucción Pública y por el valedor por antonomasia de Federico, Fernando de los Ríos. No solo amigo personal de la familia Lorca, sino el consentidor de todos los caprichos para Federico, incluido el de estudiar en la residencia de estudiantes. Federico nunca fue un gran estudiante, más bien un estudiante mediocre que acabó en la residencia de estudiantes precisamente por la amistad con Fernando de los Ríos y por tanto con Jiménez Frau, el director de la residencia de estudiantes en aquel momento. En ese digo que era una subvención generosa. La Barraca tuvo una subvención durante los 2 primeros años, durante el primer gobierno de la República, de 100.000 pesetas anuales. Díganme ustedes qué grupo universitario en la actualidad tiene una financiación, 100.000 pesetas son 600 euros. Díganme qué grupo universitario en la actualidad tiene una financiación de teatro de 600 euros, díganmelo. Y los 600 euros del año 32 deben ser, pues, posiblemente más de 20.000, o no lo sé cuál será la correspondencia, pero desde luego un pastizal. Y grupo universitario de aficionados. Bien. Lorca manifestó desde las primeras entrevistas en las que se le cuestiona sobre esta idea de dirigir un grupo universitario, siempre dijo desde el principio que lo que pretendía era hacer arte y que, por favor, mantuvieran fuera
de las preguntas habituales que le hicieran y que mantuvieran fuera de su intención, de cualquiera de sus intenciones, la filiación ideológica del grupo universitario, porque dejó claro que de lo que se trataba era de expandir la cultura y de los valores republicanos, pero no ninguna idea política preconcebida. Y por eso en la barraca existían actores de filiación comunista, anarquista y por supuesto falangista, que vivían en una absoluta armonía, porque eran compañeros, estudiantes y compañeros que se llevaban extraordinariamente bien. Partimos de esta idea porque, de acuerdo a lo que hemos explicado, ¿qué dos modelos iba a tener en cuenta Federico García Lorca para realizar la primera temporada de La Barraca? Pues claramente dos, el farsesco y el del auto sacramental. El primer repertorio de La Barraca estuvo constituido por 3 entremeses de Cervantes que se reservaban para los pueblos más pequeños y para los auditorios menos formados. Es evidente, es mucho más fácil entender un entremés de Cervantes que un auto sacramental de Calderón. Y el auto sacramental de la vida es sueño, no la vida es sueño, sino el auto sacramental de la vida es sueño, firmado también por Calderón, que constituía la segunda parte del repertorio, aquella que era estrenada en los pueblos cabeza de partido o en las grandes capitales de provincia, en las que se presumía que el público estaba más formado y podía entender las disquisiciones teológicas de Calderón. ¿Creen ustedes que este primer repertorio que ahora entendemos, puesto que fueron los dos primeros modelos, ya lo he explicado, de Federico García Lorca, también en su dimensión creativa, creo que ha quedado claro, ¿verdad? A partir de toda la explicación. Por supuesto, estos dos modelos, el farsesco, el cervantino y el calderoniano del auto sacramental, son los que asume para el primer repertorio. ¿Creen que este repertorio contentó a unos y a otros? Y cuando estoy diciendo a unos y a otros, lo pongo con H como un amuno, claro. ¿Contentó a unos y a otros? Pues evidentemente no. No contentó a nadie. ¿Contentó a la derecha ultramontana? Pues evidentemente no, que consideraban una injerencia por parte de un protegido del gobierno izquierdista de la Primera República el hecho de que tocara, manoseara o se atreviera a meter los dedos en la expresión más acabada, la expresión artística más acabada de la contrarreforma española, el auto sacramental. Pero tampoco contentó a los ultraizquierdistas, que tiraron con bala desde el primer momento contra Federico García Lorca y le intentaron reencauzar porque esta elección del primer repertorio era evidentemente contraria a la intención ideológica que la Barraca perseguía. La Barraca dependía evidentemente del Ministerio de Instrucción Pública, pero también dependía de otra organización que estaba por debajo y que hacía las funciones de una especie de Secretaría de Estado, que era la FUE, que desde el principio estuvo dominada por elementos fundamentalmente comunistas y del comunismo ortodoxo, a los que se añadieron elementos del anarquismo progresivamente con la sucesión de los años. Luego, nada fácil se lo pusieron a Federico García Lorca. Esta cuestión se dejó notar desde el principio, desde la gira soriana con la que se inicia el periplo de la Barraca. Lorca era consciente de que tenía a su frente a un grupo de estudiantes amateurs, de estudiantes aficionados, y que antes de llegar a una plaza fuerte como era Madrid, ¿dónde se creen ustedes que se iba a poner de largo la Barraca? Pues obviamente, en Madrid, porque era su público natural, porque eran estudiantes de la Universidad de Madrid. ¿Y dónde en Madrid? Pues es que la ciudad universitaria todavía no existía, señores. Es que la ciudad universitaria, el primer edificio que se abrió fue la Facultad de Filosofía y Letras, como no podía ser de otra manera, y se abrió el 15 de enero de 1933. La Barraca tenía que estrenar en octubre, perdón, del año 1932 en Madrid, donde lo hizo, en el Paraninfo Histórico de la Universidad Central, que está en la calle San Bernardo, pegadita a la Gran Vía, que es un espacio que ahora reservamos a los honoris causa, etcétera, etcétera. Allí representó Federico García Lorca, pero antes de llegar a diciembre y a la puesta de largo de la Barraca frente a su auditorio natural,
el claustro de profesores de la Universidad Central y los estudiantes, compañeros de los actores, tenía que realizar una gira por Castilla que agilizara la manera de representación y pusiera en claro, efectivamente, ese rodaje. La primera representación del auto sacramental de la vida sueño, me voy a referir a él un poquito nada más, tiene lugar en el ábside de la iglesia del monasterio de San Juan de Duero de Soria. La primera gira de la barraca tiene lugar por algunos pueblos sorianos y llega definitivamente a la capital, a Soria. La actuación estaba prevista que se realizara en la Plaza Mayor de la capital, de Soria, pero Federico García Lorca en el último momento cambia de opinión y decide representarla en el ábside de la iglesia del monasterio. ¿Por qué? Pues ahora ustedes lo entenderán, porque Lorca había vivido la recuperación del auto sacramental en el centro de Europa, porque había mantenido una relación con Mark Reinhardt que le había enseñado que la mayor de las modernidades era incrustar un auto sacramental barroco en un espacio devoto, en un espacio religioso, porque suponía el regreso de la ritualidad del teatro a las iglesias, allí de donde había partido. Y además el hecho de poder aprovechar la arquitectura patrimonial, la previamente existente, como fondo de escenario, como modo de realizar una escenografía viva que era solo remedable en parte con los telones planos que llevaba la barraca. Y efectivamente la primera representación del auto de la vida de sueño se produce en el ábside del monasterio de San Juan de Duero, una iglesia románica, del siglo XII, el ábside es del siglo XII del monasterio de San Juan de Duero. Ya no era el templo barroco de Salzburgo, evidentemente, sino el románico soriano, adaptándose a las condiciones patrimoniales de la ciudad. ¿Cómo consideran ustedes que, eh, que resultó la propuesta? Pues un verdadero fracaso. Hubo que suspender la representación que fue pinchada primero por elementos de la ultraderecha que irrumpieron en el ábside para cantar las alabanzas de la España imperial y deshacerse en elogios, todo lo contrario, ante esa cofradía de rojos o subvencionados por los rojos, pero tampoco hubo ninguna comprensión por parte de la izquierda. Especialmente significativa en este sentido es la intervención de un periódico que siempre tiró con dardo contra Federico García Lorca. Y aquí me voy a ir un poco del patrón oficial, pero es que la historia es historia. Entonces, perdónenme que me vaya un poco del patrón oficial. El periódico que más daño hizo a Federico García Lorca, bueno, o las publicaciones que más daños hicieron a Federico García Lorca a lo largo de su trayectoria fueron dos. Una de filiación fascista, llamada Gracia y Justicia, a la que me referiré en breve, y otra de carácter comunista anarquista, que aparecía en Madrid todos los días y que se llamaba Heraldo de Madrid, uno de los periódicos más importantes de la época republicana y más leídos. El Heraldo de Madrid nunca se caracterizó por su querencia hacia Federico, más bien todo lo contrario, y antes de ponerles el ejemplo al que me estoy refiriendo, simplemente les animo a que lean el número del Heraldo de Madrid de unos días antes del asesinato de Federico García Lorca, que efectivamente fue cometido por fascistas, esto no lo duda nadie, pero que contribuyó muy poco, a encender una mecha que ya estaba muy encendida. Unos días antes de que Federico tome la malísima decisión de viajar a Granada en su viaje postrero, el mayor error de su vida, Federico García Lorca dice que va a asistir a un acto de filiación izquierdista en Madrid. Federico no se fiaba ya de nadie, porque le habían tentado por muchos sitios, y decide finalmente no asistir. Y el Heraldo de Madrid abre el número del día siguiente con una caricatura de Federico, una caricatura humillante, insultante, realizada por el caricaturista de pro del Heraldo de Madrid.
Esa caricatura representa a Federico García Lorca absolutamente afeminado, maquillado, con un rubor en las mejillas, con un pantalón corto, en traje de comunión, con un rosario en la mano y un devocionario en la otra, y como parte final o como escrito al pie de la caricatura dice: ¿dónde está Federico? ¿Dónde está Federiquín? Se habrá ido con su madre para que le cuide. Efectivamente, poco o mucho, de poco ayudaba en el ambiente turbulento de la España del momento esas afirmaciones. Pero es que el Heraldo de Madrid tiraba con dardo contra Federico desde el año 1932. A propósito del estreno en San Juan de Duero, el periodista Antonio Agraz, del Heraldo de Madrid, además un periodista de filiación claramente comunista, ortodoxa, le hace una serie de preguntas sobre la oportunidad de estrenar un auto sacramental barroco, siendo él un republicano de pro y estando subvencionado por el gobierno de la Segunda República. Federico no entra en el juego y le dice que no quiere que se le pregunte sobre la afiliación política del grupo. Lo que dice el periodista después es lo siguiente: conformes con su deseo, el de Federico García Lorca, no decimos más. Ni siquiera que a nuestro juicio algunas de las obras elegidas no son las más en armonía con la expuesta tendencia a modernizar el teatro. Por supuesto, es un ignorante, además, porque no tiene ni idea de lo moderno que es hacer autos sacramentales. Este no había salido de Burgos. Ni las más adecuadas a la cultura, gustos, costumbres y sobre todo lenguaje de los sencillos lugareños de hoy. Nada, no decimos nada, no vayamos a meter el pie. Lo metió hasta dentro, evidentemente. Por supuesto, la, la prensa ultramontana y de ultraderechas tampoco hizo mucho por defender a la barraca. Me referiré a dos publicaciones para que se den cuenta la incomprensión que la recuperación de los clásicos ha tenido, y fundamentalmente de los clásicos barrocos ha tenido en España durante el principio del siglo XX, que se ha postergado incluso a época democrática. Los jóvenes del lugar no se acordarán, pero cuando se formó la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el año 86 en España, dirigida por Adolfo Marsillac, se escucharon todo menos cosas bonitas, porque se decía que qué modernidad socialista era esa que creaba una compañía de teatro clásico para representar a Lope y a Calderón, que eran franquistas. Bueno, claro, eso delata a quien lo dice, no a quien lo pone, pero evidentemente la cultura es enciclopédica. Digo, la prensa ultramontana, ultraderechista, se cebó también con Federico García Lorca y su actuación en el ábside de la iglesia románica. Me referiré solo, porque lo tienen adelante, hay muchos testimonios, a un diario católico y tradicionalista que se publicaba en Madrid y que se llamaba El Siglo Futuro. El nombre es un oxímoron en sí mismo, pero bueno, da igual. El Siglo Futuro. Y el artículo, por supuesto, anónimo, se titulaba «¿Qué monos los cómicos de la barraca abucheados en Soria?», jugando con la polisemia del término mono, tanto en su acepción adjetiva, por la supuesta belleza o prestancia de los jóvenes universitarios, hombres y mujeres, que eran muy monos a la vista, pero también en la sustantiva, por la vestimenta en forma de mono proletario que llevaban los integrantes de la barraca. Fíjense ustedes qué cita. Cuando se iniciaba la representación, lo tienen delante, irrumpieron en el claustro grupos de individuos que protestaban de la forma de dar estas funciones y del precio de las localidades, dirigiendo fuertes insultos a los estudiantes, tachándoles de enchufistas y al grito de «¡Abajo la FUE!». Trataron de dominar a los protestantes algunos actores, ofreciéndoles que darían una función gratuita, pero arreciaron los denuestos y hubo necesidad de suspender la representación, sin que ocurrieran otros incidentes desagradables. Los muchachos de las barracas han llamado mucho la atención en Soria, porque van vestidos de mono de mecánico y lucen insignias de la FUE. Nada menos. Pero el periódico más insultante en este sentido es, les invito a que lo vean,
Está colgado en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, digo a los no familiarizados con el repositorio, y es una publicación de clara índole fascista que se llama Gracia y Justicia. Un pim pam pum contra Federico García Lorca, contra Azaña, contra Fernando de los Ríos, desde el año 31 hasta el año 34 de manera muy reincidente. A propósito del estreno del drama calderoniano en Soria, un anónimo cronista, no se atrevían a darle nombre, claro, publicó, perdón, un artículo titulado No me confundo, se llamaba así. La silueta de la semana. Federico García loca o cualquiera se equivoca. Un pareado de dudoso buen gusto que jugaba con el equívoco de loca por Lorca y que se unía a la sátira generalizada de la prensa de ambos lados a el grupo universitario. Por si hubiera quedado claro, por si no hubiera quedado claro que loca no era una errata de imprenta, loca en el título va precedido de un número volado que nos remite a una nota a pie de página en la que se dice exclusivamente que efectivamente no hay confusión, que loca es un término utilizado en plena conciencia de lo que se dice. La Barraca realizó, por tanto, dos propuestas estéticas integrales en esta doble correspondencia de los modelos que he dicho. Los entremeses de Cervantes, a los que voy a saltar para no incumplir mi tiempo, y el auto sacramental de la vida sueño, junto con otras a las que me referiré al final. El auto de la vida sueño de 1932. Fíjense ustedes en la fotografía que tienen delante y en el figurín que tienen delante. Lo que ustedes tienen delante es a Federico García Lorca, el mismo, representando el papel de la sombra en el auto sacramental barroco de la vida sueño. Y aquí dos fotografías que suponen el inicio de la función con el baile, en el baile de los 4 elementos naturales, figuras alegóricas. Estamos en un auto sacramental que divaga sobre el poder redentor del amor en su doble vertiente, del amor del hombre que tiene al propio hombre, a sus congéneres, pero sobre todo del amor que el hombre brinda a la divinidad, a Dios. Digo los 4 elementos alegóricos que disputan una corona de laurel: el aire, el fuego, la tierra y el agua. En el auto sacramental, Federico García Lorca disminuyó los componentes textuales calderonianos para hacer de su representación una especie de libreto reducido del original calderoniano y potenciar la dimensión rítmica, pantomímica, vanguardista de la representación. A partir, como ven, de un telón de fondo, creo que se ve bien, ¿se ve mi cursor incluso? Sí, ¿verdad? No, el cursor no sé si se ve. Sí, vale, perfecto. Digo, un telón de fondo que representaba una especie de bóveda celeste que era completado en sus extremos por dos telones laterales, uno de los cuales representaba el árbol del bien y del mal, del Edén, y otro representaba una especie de menhir, el menhir de carácter prehistórico. Pero el principal atractivo de la representación y por tanto del acto de modernidad que para la España del momento suponía la representación de un auto sacramental de un autor barroco español filiándose con las líneas de recuperación del auto en el centro de Europa, estaba fundamentalmente en los figurines, los que me voy a detener un poquito ahora, pero mínimamente. Insisto, escenario plano que tiene que suplir la falta de volumetría con unos figurines muy, muy, muy geométricos y muy efectistas para crear sensación de fondo. Fíjense en los figurines. ¿Creados por quién? Por Benjamín Palencia, otro de los grandes pintores de la vanguardia española y de los grandes escenógrafos de la vanguardia española y amigo personal de Federico. Algunos de esos figurines están basados en las miniaturas del Beato de Liébana y esos figurines, algunos, presentan un halo arcaizante, como es el caso del figurín del entendimiento que tienen ustedes a su izquierda o del figurín del hombre, de la figura alegórica que representa al hombre que tienen ustedes a su derecha.
Otros, sin embargo, en esta alternativa de la tradición y la modernidad, eran claramente vanguardistas, mucho más modernos, como es el caso del figurín de la luz o del figurín de la sombra encarnado en Lorca que han visto anteriormente. E incluso en otros se exhibía una dimensión claramente alegórica, como en aquellos actores que con estos trajes representaban a los animales simbólicos que se unían a cada uno de los elementos naturales, el agua, el aire, cada uno de los cuales tenía un animal simbólico que les acompañaba. Fíjense en la modernidad de los figurines, insisto, a pesar de ser un grupo universitario. Y sobre todos ellos, el figurín del aire, una especie de figurín plateado, esbelto, etéreo, que estaba compuesto por líneas verticales que mostraban ese sentido ascendente hacia la divinidad que pretendía exhibir Calderón en su texto y, por supuesto, Federico García Lorca en su adaptación. Y otros que en clara correspondencia con la modernidad se establecían un claro hilo de unión con la recuperación de la comedia del arte, lo ven ustedes, es prácticamente un arlequín, la recuperación de la comedia del arte de la que hizo bandera la vanguardia pictórica europea en las primeras décadas del siglo XX. Este figurín claramente, insisto, puede parangonarse con otros parecidos de la época rosa de Picasso, de los antimbanquis de Picasso y luego de su producción, por supuesto, cubista. Y fíjense ustedes en el figurín de la Tierra, interpretado por una de las grandes barracas que luego acabó recluyéndose en Valencia durante el periodo de la guerra y protagonizando uno de los papeles en la Mariana Pineda, que en el año 37, protagonizada por Luis Cernuda, se hizo como homenaje al poeta asesinado en Valencia durante la guerra, a Federico García Lorca, que se llama Mari Carmen García Lasgoiti, una grandísima amiga de Lorca, intérprete de la barraca, el figurín de la Tierra. Ese figurín es un alegato de modernidad, no solo por las figuras geométricas, tanto en el figurín como en su representación carnal, como ven, las figuras geométricas que son una especie de correlato de la bóveda celeste del fondo de escenario, como ustedes pueden observar, porque esta era una de las protagonistas principales, sino por el plisado de las mangas y de la falda, que en aquel entonces era modernidad, casi un homenaje rendido al plisado que había patentado unos años antes Mariano Fortuny en el año 1909. Y por supuesto, la representación del auto de la vida sueño en sus representaciones en capitales de provincia iba acompañada de música en un intento de hacer de la recuperación del drama barroco no un ejercicio arqueológico, insisto, sino una recuperación en sus elementos primordiales, en sus elementos dancísticos, pantomímicos, que apelaban a la modernidad y en una concepción del arte total, en la idea wagneriana de hacer de la representación teatral un arte total. Por supuesto, estas representaciones iban acompañadas de música, de la orquestación de algunas de las piezas de los cancioneros de Pedrell y de Palacios que el propio Lorca había utilizado en otras de sus representaciones teatrales. Así que un arte total en todos sus sentidos. Pero ustedes se preguntarán, sí, recuperación de... Ya estoy acabando, Joaquín, te lo prometo. Ustedes dirán, efectivamente hay dos grandes referentes de recuperación del barroco, en el caso de Lorca, el referente de la farsa, del componente farsesco, del carnavalesco a través de Cervantes y de otros, y la recuperación del auto sacramental como gran expresión teatral de la contrarreforma y fundamentalmente del espíritu teológico del barroco español. Evidentemente la barraca también recuperó textos canónicos del barroco, claro, entre ellos Fuentovejuna. Permítame solo unas palabras. Recuperó tres: Fuentovejuna en el año 33, El Caballero de Olmedo en el año 34 y El Burlador de Sevilla, que antes decíamos que era de Tirso y ahora ya no, en el año 35. En el año 35, en los cursos de verano de Santander, a Méndez Pelayo, donde fue estrenada. El gran problema vino con Fuentovejuna. ¿Por qué? Ya les he dicho antes que el primer repertorio de la barraca fue Entremeses de Cervantes y un auto sacramental de Calderón de la Barca, y que ni unos ni otros estaban de acuerdo.
¿Quién manda? ¿Quién pone el dinero? Y esto está ya historiado. La FUE presionó hasta límites insospechados para que Federico García Lorca, bajo amenaza de ser expulsado, hiciera un texto más conforme a la ideología de los pagadores del invento. Y por supuesto, Federico García Lorca no era ignorante en este sentido. Intentó desvincularse de este estreno que sabía que le iba a dar muchísimos problemas y se los dio. Le puso a toda España en su contra, a toda España en su contra. Pero finalmente tuvo que hacerlo. Fuenteovejuna. ¿Y por qué Fuenteovejuna le iba a dar problemas? Fuenteovejuna es el texto más utilizado por unos y por otros, nuevamente con H, desde el principio del siglo XX. ¿Utilizado por quién? Por los revolucionarios soviéticos desde 1917. El texto más representado en la Rusia bolchevique es la Fuenteovejuna de Federico García Lorca, en una traducción del siglo XIX, pero en una clara orientación ideológica. Tienen ustedes ante ustedes, valga la redundancia, las fotografías de la representación de la versión más espectacular y más ideologizada que se realizó en la Unión Soviética, dirigida por Marsanov, un director también vanguardista que había colaborado con Stanislavski en el Teatro de Arte de Moscú, realizada en el año 1919, donde ustedes se preguntarán, ¿para qué Fuenteovejuna un texto que supone una legitimación de la monarquía, del catolicismo por parte de López, pero también una legitimación de la violencia del pueblo cuando sus gobernantes no están a la altura de las circunstancias? Y ahí estaba el sentido ideológico que era muy fácilmente manoseable. ¿Dónde se representa por primera vez Fuenteovejuna de Marsanov? Fíjense ustedes en la fotografía con esos conjuntos parlantes de personajes, ¿lo ven? Esa disposición casi coreográfica de los personajes que se distinguen por sus agrupaciones. Esto es muy del teatro del arte de Stanislavski, lo había inventado él. ¿Dónde? Pues normalmente en los territorios que dan problemas, ¿verdad? ¿Qué representa el teatro de falange española, tradicionalista y de las Jons cuando cae Barcelona? Lo primero que hace, nada más caer Barcelona en manos de los franquistas, es que el Teatro de la Falange llega y les cascan un auto sacramental que se llama el Hospital de los Locos de José de Valdivieso, por si alguno se había despistado, para que entendiera perfectamente por dónde iba a ir el camino en adelante. ¿Dónde se representan los textos más ideologizados? En aquellos territorios que plantean problemas de sumisión. La primera representación de Fuenteovejuna por los bolcheviques se realizó, tiene mucha actualidad, en Ucrania, en Kiev, que siempre fue un territorio poco dado a la sumisión soviética. Pues se realizaron muchísimas versiones. Esta, y por supuesto, Fuenteovejuna fue uno de los textos más representados, después de la de Lorca, claro, en la Alemania nazi. Delante de ustedes tienen, por razones más o menos idénticas, se trataba de legitimar la violencia del pueblo, con un sentido distinto, pero de legitimar la violencia como mecanismo de imposición. Esa es una representación del año 1937 en Hamburgo, que luego se realizó en Berlín, realizada por un director que era hombre de confianza de Adolf Hitler y en una traducción de los años 30. La diferencia fundamental, la encarnizada venganza del pueblo de Fuenteovejuna en las representaciones de los bolcheviques era, al modo barroco, obviada para los espectadores, es decir, la tortura se producía fuera del escenario, ¿de acuerdo? Mientras que en las representaciones nazis, al contrario, la violencia era evidente, palpable, la tortura se realizaba a la vista del espectador. Con estos antecedentes, un Lorca que nunca se quiso significar ni con comunistas ni con falangistas, simplemente se decantó por sus ideales republicanos, no quería representar Fuenteovejuna, pero tuvo que representarla. Aquí tienen una fotografía de la representación de Fuenteovejuna, ya una representación tardía en un espacio no especialmente noble, pero es una de las pocas que conservamos. Como pueden ustedes comprender, no le trajo ni amigos en la izquierda que consideraban que la versión era no lo suficientemente revolucionaria,
ni amigos en la derecha que consideraron a partir de entonces la barraca como un mecanismo de propaganda de un gobierno que pretendieron derrumbar desde el principio. La salida de Federico García Lorca de la barraca se produjo en condiciones que yo he descubierto y que ya publiqué hace tiempo y que nada tienen que ver con las cuestiones de carácter sentimental que aducía Gibson en su histórica biografía. Gracias a la familia Rodríguez Rapún, Rafael Rodríguez Rapún fue el hombre más importante de la vida de Federico García Lorca, estuvo con él durante los últimos 3 años de su vida y fue el inspirador de los sonetos del amor oscuro. Pudimos acceder a un archivo en el que se custodiaba una carta. La FUE estaba cada vez más infestada de elementos del comunismo más radical y del anarquismo más radical que nunca vieron con buenos ojos a Federico García Lorca, y mucho menos la homosexualidad de Lorca. Cuando era evidente que el secretario de la barraca, Rafael Rodríguez Rapún, era el amante de Lorca y todo Madrid sabía que lo era, forzaron la salida de Rafael Rodríguez Rapún de la barraca. Insisto, salida forzada por los dirigentes de la FUE, que mandaron una carta a Rafael Rodríguez Rapún que yo pude recuperar y publicar, en la que se decía que por su comportamiento poco ortodoxo y sus prácticas poco edificantes, camarada, deje sus tractos y abandone la formación, el ejercicio de democracia pleno. Eso inspiró a Lorca, que tardó apenas unos meses en abandonar la formación, que a partir de ese momento se convirtió en una especie de fantasma dirigido por otros que nada tenía que ver con aquella barraca que pretendió recuperar el espíritu del barroco en su esencia para la España de la modernidad. Hasta aquí, muchas gracias. Bueno, ha sido maravilloso, ha sido un espectáculo, ¿eh? Valga la redundancia, ¿no? Yo ni siquiera he mirado el reloj. Mira, a mí se me ha hecho corto, incluso, ¿no? Y sobre todo me resulta muy agradable saber en qué buenas cabezas queda la filología, en qué buenas cabezas, cabezas jóvenes, ¿no? Como la de, No como la tanto, de, Joaquín, no tanto. como la de Emilio Peral, ¿no? Porque en la conferencia hemos visto de todo. Hemos visto erudición, investigación, profundidad y algo que a mí me resulta muy importante, ¿no? Que es compromiso. A ver cuándo nos enteramos de que la literatura no es algo bonito, ¿no? La literatura no es un objeto decorativo. Y esta conferencia y otras muchas y todo el trabajo de Emilio Peral lo demuestra, ¿no? Cuando has hablado porque claro, ha sido muy directo en lo del sectarismo, ¿no? Y cuando hablabas de todo esto, ¿no? De cómo unos y otros con H atacaban a Lorca, ¿no? Me he acordado de un poema que a mí me encanta de Luis Cernuda, de Desolación de la Quimera, Víctor Cortezo, Amigos, donde el propio Cernuda dice los sacropantes del partido, ¿no? Bueno, la cosa no estaba como en algunos momentos, como para ponerse a matizar. Pero es verdad, ya a estas alturas a mí me da la sensación de que incluso piensan que el barroco y que Góngora es facha. Uno se queda impresionado. Y es una cuestión de cultura, de un lado y de otro, ¿no? Bueno, ya sabes, Joaquín, que Víctor Sí, Cortezo lo pasó realmente mal claro. y que, bueno, tuvo que esconderse en buena parte. Él realizó buena parte de la escenografía de esa Mariana Pineda en el Tú lo has 37 citado, sí. y que se tenía que esconder de los miembros del partido para trasladar la escenografía al teatro principal casi a hurtadillas, porque no se veía con buenos ojos la recuperación de esa obra en la Valencia de entonces. Claro, Así y tenía que llevar a escondidas las imágenes de los santos y todo, eso, y todo eso, eso. eso. Bueno, yo creo que es el momento, aunque haya sido un poquito larga, pero para mí amena la conferencia, creo que habría que darle la palabra al público para que participe, como en ocasiones anteriores. Pero no veo ninguna mano levantada. Nos hemos quedado realmente impresionados, ¿no? Y Lorca, ¿no? Lorca, qué lejos llegó.
y hasta dónde podría haber llegado, ¿no? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos, efectivamente. Sí. ¿Alguien quiere preguntar? Es una pena que la conferencia termine sin debate, no sé. ¿Nadie se anima? A ver, Carola ha levantado la mano, Joaquín. sí. A ver, no veo Hola, la cara. Ahora sí, veo manos levantadas, sí. Carola, tienes la palabra. vale, no soy Carola, soy Sí, Aníbal. Aníbal Sí, Salazar, o somos los dos. hispanoamericanista. Gracias, Kino, gracias, Joaquín, y enhorabuena en primer lugar por esta ponencia, por esta conferencia que ha sido tan nutrida, tan entretenida, y que uno sigue con tanto entusiasmo y que, como decía Joaquín, pues se ha hecho corta incluso, ¿no? En ese sentido hubiéramos estado mucho más rato escuchando. Yo, dentro de mi amplia ignorancia del teatro, quería hacerte Bueno, escuchando lo de la farsa, evidentemente me vino a la cabeza la gran revista de los años 20-30, que era La Farsa. Y por azares de la vida, dediqué varios años a estudiar la figura de Valentín de Pedro, que era el director de La Farsa, pero no lo estudié desde el punto de vista del teatro, sino que recuperé algunas novelas, una novela en concreto perdida de la Guerra Civil Española, que él vivió en sus propias carnes, ¿verdad? Él acabó en una cárcel franquista, y también he recordado que Mariana Pineda, por ejemplo, se estrenó en La Farsa como algunas obras de los Machado y también de Valle Inclán, aparte de otros escritores más clásicos, podríamos decir, ¿no? Pero la pregunta, tengo dos preguntas. Una, ¿tuvieron alguna relación personal, digo profesional, me refiero, personal, literaria, Valentín de Pedro Lorca? Porque de eso no he encontrado nada. Y segundo, si hubo influencia, recuperación de clásicos barrocos en la farsa, y eso pudo influir de alguna manera en ese clima de recuperación de los clásicos, ¿no? También a Valle Inclán le influyen los clásicos. Mucho. Sí, la primera pregunta. No tenemos constancia, o por lo menos yo no la tengo, por supuesto, no conservamos ninguna carta de Valentina hacia Lorca o al revés. Efectivamente, la farsa era una colección teatral que consistía básicamente, para aquellos que no lo conozcan, en unas publicaciones de muy escaso valor en cuanto a lo monetario, porque se publicaban con un papel de muy mala calidad y con unas pastas blandas que reproducían, que normalmente salían a la venta haciendo coincidir el momento del estreno de una obra, normalmente en Madrid, con una edición más o menos visada por el escritor, que en muchas ocasiones no lo era. Se aprovechaba esa circunstancia para relanzar el texto. Mariana Pineda, con ocasión de su estreno en el año 1927, efectivamente sale en La Farsa. Y esa publicación de Mariana Pineda es especialmente significativa por el hecho de que incluye una serie de ilustraciones del propio Lorca que informan y mucho de la concepción del personaje. Ahora han sido recuperadas recientemente en una reedición del texto que ha reproducido esas ilustraciones publicadas inicialmente en La Farsa, que nos ayudan a entender que la caracterización de Mariana Pineda en el último tramo de la obra por parte de Federico García Lorca tiene mucho que ver con una caracterización virginal, casi con una descripción de la propia mártir republicana en un sentido casi religioso, casi redentor, porque el propio Lorca viste a Mariana Pineda, o reproduce en la ilustración a Mariana Pineda, como una virgen dolorosa, andaluza, con el cuello como las vírgenes dolorosas despejado, y con un hábito que anuncia el martirio, en el caso de la Virgen por la muerte de su hijo y en el caso de Mariana Pineda por su propio destino, que ayudan a entender esa caracterización que a veces se nos ha escapado y a veces con lecturas muy poco certeras del texto, casi arqueológicas del texto, no nos lo han alumbrado. Así que esa relación pudo existir a partir, digo pudo,
no me consta que existiera una relación directa, pudo existir a partir de la publicación del texto, como te digo, con motivo del estreno de Mariana Pineda, que tuvo muchos problemas, además, muchos problemas en la farsa con motivo de su estreno. No sé si te contesta. Justamente este verano estuvimos mi esposa y yo en la Huerta de San Vicente y había una exposición de la farsa, no sé si itinerante o una exposición permanente y efectivamente estaba ahí el número de Mariana Pineda. Sí. Maravilloso, ahora se ha vuelto a reeditar, una investigadora ha reeditado precisamente esa edición original en otro texto y reproduciendo esas ilustraciones, verdaderamente, bueno, son dibujos en el estilo naif de Lorca como dibujante, pero que tanto nos informa sobre su obra en una correspondencia natural. Esos dibujos nos informan en muchas ocasiones de posibles interpretaciones de sus textos teatrales, casi más que cualquier intervención suya en una locución o en una entrevista. Así que son muy, muy clarividentes, sí. Gracias y gracias de nuevo por tu ponencia, por tu magnífica ponencia. Gracias, Aníbal. Bueno, Guillermo Suárez se ha despedido por el chat, tenía la mano levantada, pero no sé si ha sido un No, error. estoy aquí, estoy aquí. ¿Estás ahí? ¿Quieres hablar, Sí, Guillermo? es una precisión buenísima, Emilio, y enhorabuena porque no te conocía, además me ha encantado. ¿Y no crees tú que Celso Extremeño de Cervantes, o el impertinente curioso, es suficientemente, o sea, ya le cierta dignidad a Cervantes a Celoso? No es, ¿sabes? Quizás el salto que está el accidente de Don Perlimpín de Celoso Cervantino, como si ya tuviese dignidad en principio el Cervantino, ¿sabes? Porque cuando está en el lecho se ve a sí mismo, perdona a su mujer, o sea, hay una dignidad en el Celso Sí, Extremeño. sí, sí. Sabes que quizá de Lorca en parte de Don Perlimpín, Estoy más totalmente. que innovarla, la hereda o la reescribe. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, porque hay alumnos míos por aquí, es don Guillermo Serés. Bueno, Eh, bueno, pues entre otras muchas cosas, gran parte de lo que sabemos de la regenta, entre otras muchas cosas, lo sabemos gracias a él. no, Así que gracias, Guillermo. Estoy totalmente de acuerdo que esa dignificación empieza en Cervantes, efectivamente, que es de alguna manera el primer punto de dignificación de los entremeses primitivos, de la transición hacia una farsa de carácter más humanístico. Estoy completamente de acuerdo. El asunto es que el salto cualitativo de Cervantes lo estudió Canavaggio, Jean Canavaggio en el año claro, 83, que escribió un artículo sí. estupendo que se llamaba algo así como Lorca en el telar cervantino o algo por el estilo, hablando efectivamente de ese principio de dignificación del viejo celoso ya en los propios textos de Cervantes. Ahora bien, el salto cualitativo de Lorca es mucho mayor, puesto que no se trata solo de dignificación, sino de, fíjate, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a explayarme. En el Perlimplín hay dos movimientos muy importantes. Uno es el de la escisión del Perlimplín en un alter ego, en otro personaje, en una especie de ejercicio freudiano que coloca al viejo celoso ante su propio espejo y que hace que asuma un disfraz de aquello que no es y que asuma un disfraz debajo de una capa roja para convertirse en un Don Juan romántico, capaz de escribir cartas al modo de la que Don Juan envía a Doña Inés, que enamoren y además para sentir por primera vez en su vida que una mujer se siente atraída por él a través de ese disfraz. Y luego, efectivamente, el salto cualitativo de convertirlo en un hombre que perfectamente consciente de cuál es su posición vital y perfectamente consciente de asumir su martirio trágico, de darse muerte en escena, llamándose a sí mismo Pelele, viejo, patético y clavándose un puñal delante de los espectadores, hasta el punto de que esa dimensión crística del personaje, que obviamente no está en Cervantes, pero por otras razones, esa dimensión crística es tan evidente que la criada recoge, Marcolfa recoge a Perlimplín entre sus manos y ante los gritos de Belisa, inconsciente, joven, inconsciente, ignorante, que dice, ¿pero dónde está? ¿Pero dónde está el joven de la capa roja? Sin saber lo que se ha producido, dice Marcolfa, Belisa ahora está redimida por la sangre gloriosísima de mi Señor, Eso es. en una clara dimensión crística que está en toda la obra de Lorca, por otro lado, ya lo estudió Eutimio Martín, ¿no? La dimensión de Cristo, la presencia de Cristo en toda la obra de Lorca, que además era creyente,
un creyente muy heterodoxo, pero Es verdad. creyente. Gracias, Guillermo. No, sí, sí, por Dios, me ha encantado más bien la respuesta también. Y que a veces improvisáis, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Hay una solicitud de palabra también, una mano levantada, de Hugo Nava. ¿Está presente? Ay, ¿me oigo? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, No, Emilio, no te muchísimas. vemos, no te vemos. Si quieres puedes Ah, activar la cámara si lo deseas. sí, creo que ya me veo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por esta presentación. Mi duda es, a lo mejor se va un poco más por otros ámbitos, pero es que me surgió la duda de por qué el Gran Teatro del Mundo, este auto de Calderón, tiene ese lugar tan privilegiado en la recepción de inicios del siglo XX frente a otros autos sacramentales. ¿Qué tiene de distintivo o filológicamente por qué es mucho más atractivo frente a otros autos calderonianos? Pues fundamentalmente por su sencillez, por su longitud y por el clarísimo sentido teológico que tiene. Es decir, por la sencillez en cuanto a la manera de alegorizar las figuras. Yo creo que es el auto sacramental más efectivo de toda la producción de Calderón. Es muy simple, relativamente corto y además presenta un conflicto que es el conflicto de la condenación del hombre que tiene que optar por que exhibe en escena la puerta del nacimiento y la puerta de su muerte. Y además que conectaba con algunas de los experimentos vanguardistas de entonces, como por ejemplo los 6 personajes en busca de autor de Pirandello, que están clarísimamente emparentados con esa manera calderoniana del destino del hombre, de la vida como representación y de la concepción de la vida como una especie de cosa casual que nos ocurre, que nos coloca en un escenario vital y que nos impele a tomar decisiones que a veces tienen que ver desde que salimos por la puerta de nuestro nacimiento. Recuerda la fotografía de Cipriano Rivas Cheriz con una puerta grande que es la de nuestro nacimiento y una puerta muy pequeña que es la de nuestra muerte y nuestra salvación, que nos coloca, digo, en ese escenario y que nos impele a tomar decisiones que nos emparentan o bien con el bien o bien con el mal. Tiene mucho que ver con la simplicidad de la dimensión alegórica y la capacidad de contar escenográficamente de una manera muy brillante, de una manera muy visual, esa lucha del hombre entre las dos fuerzas. Por ejemplo, el auto sacramental de la vida sueño, que Lorca emprende por otras razones, si quieres conecto con esto y también te respondo en este sentido, es mucho más opaco, tiene una dimensión simbólica mucho más complicada. ¿Por qué Lorca? Esta es otra pregunta que nos podríamos plantear. ¿Por qué Lorca, que tiene una tradición tras de sí del gran teatro del mundo y que le hubiera resultado mucho más fácil hacer su propia versión de una obra que tenía unos antecedentes tan importantes como Max Reinhardt, como Hofmannsthal, como Cipriano Rivas Cheriz, optó por el auto de la vida sueño, un auto sin tradición escénica en la España reciente? ¿Por qué? Bueno, pues eso tiene que ver en parte porque el auto de la vida sueño es, al final, digo el de Calderón, es una especie de reflexión sobre el poder salvador del amor como fuerza motora. Y esta es una idea obsesiva en toda la producción de Lorca. Es decir, que en cuanto descubrió este auto se sintió absolutamente reflejado. El amor, con su capacidad creadora y destructora, y con su condición casual, hacedora y destructora, es la idea central del teatro de Lorca, de principio hasta el fin, desde el maleficio de la mariposa hasta la casa de Bernarda Alba. Muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias. Sí, sí, es cierto. Igual que lo estaba el amor como centro en Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, otro de sus referentes. Otro al que habría que echarle de comer aparte, ¿no? También. Bueno, esto ha sido un cierre maravilloso al seminario, de verdad. No sé si has podido mirar el chat y hay un montón Ay, no he mirado nada. Perdón. ditirambos. Si quieres puedes ir mirándolo porque va a ser muy largo si yo los voy leyendo, ¿no? Los puedes ir mirando porque todos te agradecen la conferencia que has dado
Hay incluso una persona que, bueno, estaba ahí desde las 7 menos cuarto, conectada ya, ¿no? Y que te ha dejado también un mensaje. Así que puedes ir mirándolo, todos pueden mirarlo, porque yo tengo que proceder a la clausura. Esto no es un acto presencial, pero también tiene su pequeña clausura. Sobre todo, una clausura que tiene que ver con los agradecimientos. Más que un balance académico, científico, no lo vamos a hacer. Han sido 3 conferencias magníficas. Ese balance pues lo van a hacer luego quienes vean, quienes lo han visto ahora y quienes lo puedan ver y escuchar en nuestro canal de YouTube. O sea que anuncio que todas las conferencias se subirán a ese canal. Y yo les recomiendo, si les ha gustado esta conferencia y las anteriores, que se suscriban para ir recibiendo avisos de novedades de nuestro canal, que es muy activo. Bueno, nos siguen de prácticamente todos los continentes. Pero como digo, si me vas a permitir, Emilio, sé que estarás cansado de tu exposición y también el público, pero tengo que cerrar con los agradecimientos, ¿no? Agradecimientos a todos los conferenciantes, al público asistente, al público inteligente, participante, como se ha demostrado también en la sesión de hoy, y, como no, a los patrocinadores de la cátedra, la universidad. Personalizo el agradecimiento en Israel Muñoz Gallarte, que es el vicerrector de Estudiantes y Cultura, y al Ayuntamiento de Córdoba. No me puedo olvidar, porque esto parece que surge de la nada, ¿no? Y no me refiero a la dirección académica ni nada, no, me refiero a otro, en lo que sería la mano invisible, como decía Isaac Rosa, ¿no? Bueno, y que es un término que además viene de antes, ¿no? Pues el diseño, porque hay todo un diseño de un programa, de unas invitaciones, y ese diseño ha sido elaborado por Zoom Creativos, cuyos socios, Esther Casado y Paco Domínguez, en la parte creativa, y luego tienen también, bueno, les agradezco, están siempre presentes con la cátedra desde el año 2014 en que se fundó, a los dos, a Esther Casado, a Paco Domínguez, y luego agradezco también a Juan Carlos Morales, que ha sido el técnico que ha llevado todas las cuestiones así de diseño prácticamente a diario, ¿no? Como no, al Gabinete de Comunicación de la Cátedra. Aquí está presente Jaime, bueno, presente de una manera especial, Jaime Quintero Balbuena. Todo lo que ven en redes sociales, Facebook, Twitter, en todo, se ha puesto ahí guapo y todo, para aparecer en pantalla. Jaime Quintero, muchas gracias, entonces. Y también a quienes hacen un trabajo después, porque esto Muchas va gracias a por la un grupo audiovisual de Blur, donde trabajan Leo Zurita y Daniel Calero, que son los que se encargan de editar, cortar los puntos muertos y preparar un poco la conferencia para que sea visionada por todas las personas que acuden a nuestro canal. El Gabinete de Comunicación de la Universidad, Rosa Aparicio está a la cabeza de ese gabinete, también al equipo técnico de Cultura, Celia Yergo, Juan Macastro, aunque recuerdo siempre que ya se jubiló, a Carmen Jareño, que estuvo con nosotros desde el 2014 también, ¿no? Y bueno, quiero hacer mención especial ya en un nivel académico a una compañera de Emilio Peral, que es Amelia de Paz, porque no solamente ha sido conferenciante, sino que es una colaboradora muy cercana de la cátedra, en el nivel académico. Y cómo no, tengo que cerrar con las personas más cercanas, ¿no? Tengo que recordar a mi hijo, Darío Roses, y a Carmen, ¿no? Mi pareja, mi amiga. Bueno, porque siempre están pendientes de lo que hago, ¿no? Esa presencia permanente es muy importante en el día a día. Y nada más, les doy las gracias a todos por participar, por intervenir con preguntas, y espero que todo esto haya servido para dejarnos algunas cosas un poquito más claras sobre lo que es la literatura y sobre todo sobre lo que es la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.